Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Mis saludos cordiales y afectuosos para cada uno de ustedes. Luego de tener 2 semanas de receso, hoy volvemos a retomar nuestra actividad académica. Hoy estaremos trabajando los ensayos argumentativos. Vamos a tratar de definir lo que es un ensayo argumentativo y su finalidad en esta diapositiva. Un ensayo es un texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un ensayo argumentativo, a su vez, es un texto en el que su desarrollo lo determina un argumento o razonamiento. La exposición de dichos razonamientos tiene el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. En realidad, un ensayo puede ser considerado argumentativo cuando tiene como objetivo presentar un razonamiento coherente y bien explicado acerca de un tema y provocar así la adhesión del lector al argumento que describe. ¿Qué finalidad tiene este texto? El principal objetivo de un ensayo argumentativo es presentar un punto de vista y convencer al lector. Muy bien. Luego de conceptualizar el ensayo argumentativo y su finalidad, ahora vamos a realizar el análisis de las características del ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo presenta un punto de vista siguiendo la estructura estándar de todo ensayo. Cuando se menciona figura estándar, es un modelo para todo. Y ese modelo consta con una introducción, un cuerpo o contenido y una conclusión. La otra característica es que desarrolla el argumento en forma detallada y coherente. Cuando hablamos de forma detallada, es decir, en forma precisa, clara, y las ideas en forma coherente cuando no se contradicen. La otra característica es que analiza los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema. Y la otra característica es que presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor, es decir, debe persuadir. Estas son las características de un ensayo argumentativo. Luego tenemos pasos que debemos seguir para redactar un texto o un ensayo argumentativo. Primeramente, uno debe escoger o elegir un tema de su interés que pueda suscitar polémica, es decir, que llame la atención, que impresione. Luego de tener el tema, debe realizar una investigación del tema a fondo, es decir, debe leer, conseguir bibliografía, posiciones a favor o en contra del argumento central. Luego de tener esa información, debe escribir un esqueleto, es decir, párrafo por párrafo, para saber qué orden va a tener y qué idea viene después, es decir, en forma secuenciada. Al tener esto, comienza a escribir el ensayo completo y revisar la sintaxis.
Cuando hablamos de sintaxis, estamos refiriéndonos a la construcción adecuada de las oraciones, la gramática y la redacción. Dentro de esto tenemos la ortografía, tenemos la coherencia, la cohesión, que debemos cuidar para que nuestro texto tenga sentido. El texto debe ser claro, atractivo de leer y contundente en la manera en la que se presentan las ideas. De esta manera el lector, esté o no de acuerdo, lo importante es proporcionar una lectura atrayente. Es decir, nuestro texto tiene que llamar la atención, debe ser interesante. Luego tenemos la estructura de un ensayo argumentativo. Hay tres tipos de estructura. La primera estructura es la deductiva. Presenta una orientación demostrativa, se parte de una o varias ideas generales para llegar a una conclusión. En forma común y corriente decimos que el texto argumentativo parte de una idea general para llegar a una síntesis. Mientras que el ensayo argumentativo inductivo parte de la presentación de una serie de argumentos y tras análisis y razonamiento variado se llega a modo de conclusión a una tesis que se infiere de dichos argumentos. Y después tenemos el ensayo argumentativo mixto, que contiene los dos elementos, es decir, el esquema deductivo y el esquema inductivo. Se formula al principio la tesis, se muestran hechos, casos o razonamiento que la confirmen y al final se repite la tesis casi siempre con alguna variante. Cuando hablamos de tesis, estamos hablando del tema que uno elige para escribir su ensayo argumentativo. Bien, este es el pequeño análisis, pero bien completo, referente al ensayo argumentativo. Bien, ahora sí vamos a realizar el análisis de las actividades que ustedes van a elaborar. Actividades: realiza la lectura a la información adicional para responder a los siguientes planteamientos. Esa información adicional está en el material. A partir de la tercera hoja ya aparecen las informaciones adicionales completitas. Primer ejercicio, van a responder: ¿qué es un ensayo argumentativo? Ya les estuve diciendo al comienzo en qué consiste. Por lo tanto, es cuestión de escuchen nada más este audio y ya van a conocer. ¿Cuáles son las características de un ensayo argumentativo? También ya mencioné. ¿Cuál es la finalidad de un ensayo argumentativo? Es decir, leyendo y escuchando ustedes este audio, tienen la respuesta para poder desarrollar. El segundo ejercicio conceptualiza la estructura inductiva del ensayo. Esto tenemos acá en el audio, en este material audiovisual y también en el material que tiene este reporte. Van a conceptualizar también la estructura deductiva del ensayo y la estructura mixta en el ensayo. Luego de realizar esta actividad van a escoger un tema de su interés y van a redactar un ensayo con los elementos de cohesión más utilizados en el tipo de texto estudiado. Cuando hablamos de elementos de cohesión, estamos hablando de los elementos hilativos o conectores que utilizamos para unir las palabras y las oraciones, como luego, por consiguiente, así, de manera que, luego que. Bien, para no repetir,
una conjunción varias veces. Para que el escrito sea bien elaborado, en un párrafo debe constar máximo 5 oraciones y no deben repetir una conjunción dos veces, solamente una vez. Entonces, de esa manera ustedes van a elaborar un ensayo argumentativo coherente. Bien, con esto estamos finalizando el análisis del ensayo argumentativo. Ahora sí ya van a trabajar y ante cualquier duda pueden hacer su consulta en el grupo o me pueden también consultar en mi número privado. Deseo que tengan un excelente día y éxitos. Hasta la próxima.